el discípulo completo. ¿Cuántos de ustedes han estado años, ¿verdad?, en el Evangelio, pero quizás sienten que algo todavía les falta? Quizás están funcionando en ese llamado que el Señor les llamó a hacer, pero se sienten estancados o vacíos. Quizás están trabajando en su carácter, pero llevan años en la banca sin servir. O quizás aman la presencia del Señor, son seres espirituales, pero sienten que son fríos y críticos por dentro. Yo analizando y estudiando, tiene que ver con el modelo correcto de seguir a Jesús, lo que le llamamos el discipulado. Y hay 3 formaciones para el discipulado. Y muchas veces cuando nos falta algo, cuando nos sentimos estancados, cuando sentimos carga, cuando sentimos que es lo mismo, rutina, domingo tras domingo, es porque una de estas 3 nos puede estar faltando. Así que, para entender lo que Jesús estaba haciendo cuando llamó a los discípulos, necesitamos entender el mundo en el que Él vivía. En la antigüedad, el discipulado se conocía como ser apprentice. Ahora, aprendiz, exacto. Gracias por la ayuda, apóstol. Aprendiz. Y tenía un sistema muy específico, 3 etapas de formación. Esto no es algo que Jesús inventó. Antes de que Jesús llegara a esta tierra, existía el discipulado. Todos los niños judíos, sin excepción, asistían a la escuela de la sinagoga. Sus madres los enseñaban, pero también iban a escuchar al rabino del pueblo. Y la tarea era una sola: aprenderse los primeros 5 libros de la Torá, que es, ¿verdad?, hoy la llamamos la Biblia, pero en ese entonces pues era la Torá. Y entonces se tenía que aprender Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria completito, de los 5 a los 12 años. O sea, los niños de los 5 a los 12 años era aprenderse esos primeros 5 libros. Y uno tiene a veces 30 y pico y no se sabe ni 5 versículos. Pero sí se puede, familia. Si estos niños lo hacían, se pueden. La etapa número 2 iba de 13 a 17 años y se llamaba Bet Talmud, casa del aprendizaje. Lo que sucedía es, ¿verdad?, que ya cuando los niños tenían 12 años se podían ir, ¿verdad?, ya a regresar a sus casas o seguir en su oficio, pero los que eran bien buenos avanzaban. El rabino observaba que quizás tenía capacidad, que tenía hambre y que tenía lo que hacía falta. Los que avanzaban memorizaban el resto de las escrituras, los profetas, los salmos, los escritos históricos, todo también de memoria. Pero lo más importante es que aprendían algo nuevo, como debatir posiciones. No solamente memorizar, sino también internalizar y entender para poder debatir con los que estaban a su alrededor, poder defender, ¿verdad?, esa creencia que ellos tenían. Lucas 2, de 46 al 7. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando Jesús a los 12 años está en el templo debatiendo con los maestros de la ley, esto no era un milagro raro. Eso era un niño que dominaba el sistema educativo de su cultura. La etapa 3, Talmidim, los discípulos, de 17 años en adelante. Esta era la etapa que lo cambiaba todo. El joven que quería ir más allá buscaba algún rabino en específico que admiraba y que quisiera imitar. Y le hacía una petición formal. Le decía: Rabí, quiero seguirte. El rabino entonces lo examinaba y le hacía preguntas difíciles. Lo evaluaba y tomaba una decisión. Si él entendía que ese niño tenía lo suficiente, que era capaz, entonces avanzaba. Y le decían: Lech Akaray.
¿Lo dije bien? Por si acaso, porque imagínate. Que significaba ven, sígueme. Y desde ese entonces el discípulo literalmente vivía con el rabino, o sea, dormía donde él dormía, comía lo que él comía, hacía lo que él hacía, estaba 24/7 con ese rabino. La meta no era aprender lo que el rabino sabía, sino era llegar a ser lo que el rabino era. Y había una frase que, ¿verdad?, los rabinos usaban que decía, cubrirte con el polvo de tu rabino, que caminaras tan cerca detrás de él, que ese polvo que levantaban los pies al caminar cayera sobre ti. Ahora mira lo que hace Jesús. Él no espera que los jóvenes más brillantes lo busquen. No espera a los que pasaron todas las etapas. Él va a la orilla del lago, va a la mesa de los cobradores de impuestos, va donde más nadie iría y le presta atención a los que todos los demás entienden que están totalmente descalificados. Y les dice, sígueme. Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No les está ofreciendo información, sino que está haciendo una invitación literalmente para una transformación como tal. Y eso es el verdadero discipulado. Y ese modelo, como mencioné, tenía 3 dimensiones, siempre 3, nunca menos. Estar, ser y hacer. Esos niños tenían que estar con sus rabinos para luego ser como sus rabinos y luego poder hacer lo que su rabino hacía. Y ese es el verdadero discipulado que nosotros se supone que estemos viviendo. Estar en intimidad con Jesús para luego ser como Jesús y luego poder hacer lo que Jesús hacía. Marcos 3, 14 al 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este versículo tiene 3 cosas: que estuviesen con él, como habíamos mencionado, estar. Con autoridad menciona, o sea, el resultado de ser transformado. Y número 3, para enviarlos a predicar, o sea, hacer. Siempre a través de la palabra vamos a ver que siempre es estar, hacer, estar, ser y hacer. Jesús lo diseñó completo desde el principio. El problema no es el modelo. El problema es que muchos de nosotros hemos roto en parte y hemos elegido las partes que nos resultan quizás más cómodas. Y ahí es donde viene el desequilibrio. Hay algunos que solamente les gusta estar. Esta persona ama la presencia del Señor, le encanta adorar, busca experiencias espirituales, llora, quiere sentir a Dios en todo momento, quiere estar con Jesús en todo momento. Pero tienden a ser impacientes con personas que no están a su nivel. Les cuesta servir. Cuando hay conflicto se van porque Dios me dijo que saliera de aquí, porque es muy espiritual. Tienen poca compasión real por el que sufre a su lado. Las señales de alerta, porque en esta mañana venimos a analizarnos y ver en qué áreas quizás podemos mejorar. Las señales de alerta de este tipo de persona o este tipo de discípulo es que tienes mucha vida espiritual, pero poca vida práctica. Buscas experiencias con Dios, pero tu carácter no está mejorando. Eres sensible espiritualmente, pero difícil de tratar en lo cotidiano. Te cuesta comprometerte con personas reales porque Dios es lo único que necesitamos, ¿verdad? Y las relaciones usualmente más cercanas tienden a ser sus amigos, ¿verdad?, de la iglesia, los hermanos aquí en la casa y su familia. Nadie más. Algo muy parecido al egoísmo espiritual, Jesús y yo. Desequilibrio número 2 es el que solo quiere ser, el que está obsesionado con trabajar en su carácter, obsesionado en ser mejor persona, en ser como Jesús, pero tiene poca o ninguna intimidad con Él y no se mueve como Él. No tiene amigos fuera de la iglesia. Se han separado del mundo tanto que ya no pueden alcanzarlo. Son los primeros en señalar quién está mal cuando predica, cuando se adora, cuando hay actividades. Reconoce siempre fácilmente las faltas. Su santidad lo has hecho frío y no amoroso. Llevan años esperando estar listos.
trabajando en su carácter para que algún día el Señor los pueda utilizar. Pero han pasado 30 años y sigues en la banca. Las señales de alerta. Juzga silenciosamente a quienes no viven a tus estándares. Llevan años en proceso, pero no están sirviendo a nadie. Es religiosidad disfrazada de madurez. Quieren ser como Jesús sin pasar tiempo con Jesús. Y eso produce un estándar moral sin gracia. Y ser como Jesús sin hacer lo que Jesús hizo. O sea, sin fundamento, sin pies. No va a ningún lado, no toca a nadie, no cambia nada. Y el desequilibrio número 3 es el que solamente hace. Y en mi opinión, el más peligroso. Y que muchas veces, ¿verdad? Nuestra trayectoria con Jesús es bien fácil caer en esto. Esta persona está completamente ocupada con el ministerio. Le encantan los proyectos, le encanta el impacto, la influencia. Ama servir, ama el trabajo, ama ver resultados. Le gusta el activismo social, justicia, ayudar. Pero esta es la trampa más sutil y más peligrosa. En la era de las redes sociales, el ministerio tiene audiencia. La audiencia tiene expectativas. Y las expectativas se convierten en presión. Y la presión, sin intimidad con Dios, produce que empieces a servir a la audiencia en lugar de servir a Dios. El mensaje se suaviza, la verdad empieza a incomodar, dejas de confrontar quizás el pecado porque quieres que te quieran. Todo se convierte en amor sin verdad, gracia sin arrepentimiento, inclusión sin transformación. Y poco a poco, sin que te des cuenta, la cultura termina discipulándote a ti más que Cristo. Somos aquellos, ¿verdad?, que quizás tenemos esa pasión grande por lo que estamos haciendo aquí en el altar. Amamos la asignación más que el que nos llamó a hacer la asignación. Jesús no eligió una dimensión. Las tres siempre estaban presentes. Estar con Jesús produce intimidad. Ser como Jesús produce transformación. Y hacer lo que Jesús hizo produce misión. Si una falta, el evangelio queda desequilibrado. Y tú quedas desequilibrado también. Necesitas las tres. Vamos a ver estas tres dimensiones, como quien dice, en carne y hueso. Pero antes, quiero que reflexionemos en esta escena, y es una que se predica mucho, la escena de Marta y María. Pero es importante, ¿verdad?, para entender lo que voy a explicar al final. Jesús llega a casa de Marta y María, dos hermanas, y hubieron dos respuestas diferentes a su llegada. Marta se ocupa de servir, prepara la comida, está ajetreada para que todo, ¿verdad?, esté perfecto. Y María se sienta en los pies de Jesús, solamente a escuchar, sin ninguna agenda, sin producir nada, solo está. Marta se frustra y le dice: ven acá, Jesús, pero está ahí sentada y yo estoy aquí sirviéndote porque quiero que todo esté perfecto. Y responde Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Fíjate que Jesús no le dijo a María que fuera a ayudar a Marta, pero tampoco le dijo a Marta: ven y siéntate como María. Le dijo que estaba afanada y que estaba turbada, que su servicio la estaba consumiendo porque no tenía raíz. El servicio sin presencia siempre produce ansiedad. El hacer sin estar produce un vacío. Yo en muchos momentos de mi vida he sido Marta, porque a mí me gusta que las cosas estén bien, me gusta que todo esté en orden. Y muchas veces he descuidado esa parte de simplemente estar con Jesús. Y he notado que cuando eso tiende a suceder, mi servicio comienza a sentirse como una carga.
Pero dice la palabra del Señor, y ahora se me olvidó el versículo, que el yugo es ligero, algo así dice, ¿verdad? Como que se supone que la carga sea ligera. Ajá. Espérate, yo lo traje. No, está bien. Espera. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Espérate. Mateo 11, de 29 al 30. Lo importante aquí es que tiene que ser su yugo, no el yugo de uno, no el de las expectativas de otros, sino el de Él. Te pregunto hoy, en algún momento dado o actualmente, el servicio que le estás dando al Señor te carga, te pesa. Y es que volvemos a lo mismo, para que ese yugo sea ligero, es necesario estar con Él. Y si uno analiza, cuando uno comenzó, ¿verdad?, en los caminos del Señor, a uno no le importaba nada. No importa cuántas veces fuéramos convocados. Si nos decían a las 7, uno llegaba a las 6:30. Si nos decían ven a ayudar con esto, uno quería ayudar con lo otro. Pero quizás hoy en día, porque estás más enfocado en la asignación y no tanto en el que te llamó a hacer la asignación, sientes que lo que está siendo demandado de ti es una carga. Y es que tenemos que volver a ese primer amor muchas veces, analizar si realmente estás disfrutando de la mejor parte, que es cuando estás en tu casa encerrado en una esquina hablando con Él. Esto se supone que sea un overflow, como, no sé decirlo en español, pero ¿no me va a ayudar? Algo que rebose naturalmente de nosotros. Que rebose naturalmente de nosotros. Pero no te pongas a reírte así, que me voy a dar padera a mí. Que rebose naturalmente de nosotros. Y es como, yo siempre le digo a Martín, el amor madura, ¿verdad? Uno no se va a quedar en ese primer amor para siempre, porque es lo mismo con las parejas. La pareja de uno, cuando uno primero se enamora, quiere estar hablando 24/7, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y estás hasta las 2 de la mañana hablando, ¿verdad?, con tu media naranja. Y el amor va madurando, sí, pero hay cosas que nunca se pueden perder, que es la pasión y cultivar esa intimidad. Y lo mismo, pues, ¿verdad?, es en el Evangelio. El servicio sin intimidad no es espiritualidad madura. Es una relación descuidada que todavía intenta funcionar con la inercia del pasado. Regresa al primer amor no para quedarte ahí, sino para que todo lo que hagas salga desde ahí. Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras, las que hacías cuando el amor era fresco, cuando no necesitabas que nadie te pidiera que fuera, cuando ibas simplemente porque querías agradarlo a Él. Eso es lo que Marta perdió ese día en la cocina. No perdió el don de servicio, perdió la fuente de donde debía nacer ese servicio. Y Jesús la llama de regreso, no como condena, sino con ternura. Marta, Marta. Fíjese que 2 veces, tuvo que decirle el nombre 2 veces. Como quien llama a alguien que ama y se ha alejado sin darse cuenta. Antes de entrar a las 2 historias, quiero que entiendas por qué, ¿verdad?, las estoy poniendo juntas. Habían 2 mujeres. Estas 2 mujeres no son solo ejemplos de adoración, son el retrato más claro en todo el Nuevo Testamento de lo que es el discipulado completo en práctica. Las 2 mujeres que ungieron a Jesús. Que antier fue que yo me enteré que eran 2, yo pensé que era una, pero eran 2. Una ungió la cabeza y otra ungió los pies. La mujer que le ungió los pies a Jesús significa estar con Él y ser transformada por Él. La mujer que ungió la cabeza
representa hacer lo que Él hace y moverse con su propósito. Juntas, sin coordinarlo, sin saberlo, hicieron lo que los 12 discípulos que vivían con Jesús todavía no habían aprendido a hacer. Y Jesús los reconoció a ambas públicamente. Estamos en Betania, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Falta menos de una semana para la crucifixión. Jesús ya sabe lo que viene. Ya había dicho, ya había hablado de su muerte, todo. Los discípulos no los querían entender. Se hace una cena en la casa de Simón el leproso. Está Lázaro, el mismo hombre que Jesús levantó, ¿verdad?, de los muertos. Y sus 2 hermanas, Marta y María. Marta sirve como siempre porque sabemos que a ella lo que le gusta es ese don de servicio. Lázaro está sentado a la mesa con Jesús como testigo. Entonces María hace algo que nadie esperaba. Dice Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Una libra de perfume de nardo puro, nardo, traído desde el Himalaya, la India, Nepal, a través de las rutas comerciales que cruzaban, ¿verdad?, los continentes. Era uno de los perfumes más caros en el mundo antiguo. ¿Cuánto valía? 300 denarios. Y eso supuestamente, ¿verdad?, se dice que es como quien dice el sueldo de todo un año. Y o sea que para ese entonces eso era como los ahorros que uno tiene, ¿verdad? Todo lo que uno guarda así, eso era lo que costaba ese perfume. No lo derramó en la cabeza, lo derramó en los pies. Y luego, esto es lo que detiene a todos los presentes, suelta su cabello. En la cultura judía, una mujer respetable no soltaba su cabello. Eso era algo que ella reservaba para hacerlo con su esposo, era algo íntimo. Entonces a ella hacerlo era como que escandaloso, ¿verdad? Como que inapropiado, incluso deshonroso. María no calculó cómo la verían, no midió el costo, no evaluó la reacción del público, solo ungió, adoró y se entregó. ¿Por qué los pies? Los pies tenían un significado profundo. Los esclavos tendían a lavar los pies. Los discípulos se sentaban a los pies de su maestro y estar a los pies de alguien era la posición que uno, ¿verdad?, como uno se ponía cuando no tenía más nada que ofrecer, cuando el que estaba, ¿verdad?, frente a ti es mayor que tú, así que no hay nada que tú le puedas ofrecer que lo pueda conmover. Los pies hablan de quién es Él, no de lo que puede hacer por ti, no de su poder, no de sus milagros, sino de su persona. María no estaba adorando al hacedor de milagros, estaba adorando al Mesías, al Hijo de Dios, aquel que vale más que todo lo que ella tiene. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual los he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es exactamente lo que María hizo. Y uno de sus discípulos, Judas, hijo de Simón, dice, ¿por qué estás desperdiciando eso? El texto aclara que Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, porque de hecho todos sabemos que era ladrón. Lo dijo porque no entendía el valor de lo que estaba presenciando. Jesús era un medio para un fin, para Judas, ¿verdad? No el fin en sí mismo. Así que, como no era el fin en sí mismo, no puede valorar lo que no conoce, lo que no entiende. Entonces Jesús dijo, déjala. María no sabía conscientemente que estaba ungiendo a Jesús para su muerte, pero había estado tanto tiempo a sus pies que su espíritu pudo discernir algo que su mente no podía explicar o no sabía todavía. Y eso es lo que la intimidad, ¿verdad?, desarrolla, el discernimiento que el conocimiento solo no puede producir. Historia 2. La mujer del alabastro. Estamos de nuevo en Betania, de nuevo en la casa de Simón el leproso. Y una mujer entra. No se da su nombre, no se sabe su historia, no sabemos nada de ella, excepto, ¿verdad?, lo que hizo. Se acercó la mujer con un frasco de alabastro con perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Un vaso de alabastro.
El alabastro era una piedra semipreciosa usada para guardar los aceites y perfumes que eran más valiosos. Para abrirlo había que romperlo, o sea que no se podía echar más que un poquito y ya, no, si lo rompieron se tenía que usar completo. Y eso fue lo que ella derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Y por qué la cabeza? En la Biblia ungir la cabeza tenía un significado específico y poderoso. Era un acto con el que se consagraba a los reyes, o sea, cuando un rey, ¿verdad?, no iba a coronar, se echaba ese aceite. Era el acto con el que se consagraba a los sacerdotes, el acto con el que se activaba una asignación dada por Dios. La cabeza significa autoridad, identidad y propósito. Cuando esta mujer unge la cabeza de Jesús, no le está adorando de la misma manera que María. Está haciendo algo profético, reconociendo que este hombre, rey sacerdote, iba a hacer algo próximamente. Y ella no lo sabe completamente, pero su espíritu sí lo siente. Y al verlo, los discípulos se enojaron. O sea, esta vez no fue más que Judas, fueron todos los discípulos. Los mismos hombres que habían caminado con Jesús, los que habían visto los milagros, los que habían escuchado las enseñanzas, esos que estaban caminando a su lado todavía no entendían los tiempos. Y muchas veces nosotros somos así. Caminamos en esta trayectoria y no entendemos los tiempos todavía, no entendemos en qué era estamos y qué se supone que estemos haciendo. Esta mujer sin nombre, sin título, sin los 3 años de entendimiento directo y entrenamiento directo, lo tenía. La respuesta de Jesús en Mateo 26, del 12 al 13. Porque a derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho, para memoria de ella. Jesús hace 2 declaraciones extraordinarias. Me ha preparado para la sepultura. Ella diseñó el tiempo, entendió que algo grande e irreversible estaba por acontecer. Segunda, en todo el mundo también se contará lo que ella ha hecho. Esta mujer sin nombre es mencionada. Y esos son los corazones que el Señor le gusta exaltar. Aquellos que no están pendientes al oficio, a los títulos, sino que se mueven en el discernimiento y comienzan a obrar dirigidos por el Espíritu Santo. La adoración alineada con el propósito de Dios no muere con el momento, trasciende con el tiempo. Y Dios quiere ambas de ti. 2 mujeres, 2 perfumes, 2 momentos, 2 expresiones completamente diferentes de adoración. Pero Jesús recibió ambas, no rechazó ninguna. Una habla de rendición y otra de activación. Una, el enfoque es quién es Él, y el otro, ¿verdad?, es lo que va a hacer. Una es intimidad y la otra alineación. Los pies te forman, la cabeza te envía. En los pies eres procesado, sucede la transformación y en la cabeza eres posicionado. En los pies es que tú aprendes quién es Él, conoces quién es Él. Y en la cabeza actúas sobre lo que Él va a hacer y te está llamando a hacer. Falta menos de una semana para la cruz. Jesús sabe exactamente lo que viene: la traición, el arresto, el juicio, la tortura, la muerte. Y en esa semana final, antes de todo, recibes estas 2 adoraciones. María, en otras palabras, dice: yo sé quién tú eres y te amo sin condiciones. La que rompió el alabastro lo prepara y lo unge para su misión. Ahora viene, ¿verdad?, cómo encaja todo esto. Estar con Él es vivir en su presencia, observar cada movimiento. Ahí es que vemos María a los pies. Ser como Él, que es la segunda, ¿verdad?, dimensión que le dije, que es ser transformado hasta que su vida reflejara la del Maestro. El proceso que produce ambas adoraciones.
y hacer lo que él hacía, ejecutar la misión con la autoridad del maestro. Y eso es lo que hace la mujer que unge su cabeza. Estas dos mujeres pues, no eran parte de los 12 discípulos, como quien dice, no estaban en el grupo de los 12. No tenían títulos, pero las dos demostraron el discipulado más completo. No necesitas un título para ser un discípulo más completo en la habitación. Necesitas estar dispuesto a derramarte completamente, tanto a los pies como sobre su propósito. Volvamos al principio a la escuela de la sinagoga. Un niño de 5 años empieza a memorizar la Torá. No porque sea fácil, porque, como te dije, yo misma, yo no sé cuántos versículos me sé, pero sé que no son muchos. Un joven de 17 años busca a un rabino y le dice, quiero seguirte. No quiero solamente aprender, quiero ser lo que tú eres. Y cuando el rabino lo aprueba, cuando ven ese joven potencial, le dice, ven, sígueme, cubrirte con mi polvo. Jesús vino y dijo lo mismo, no a los mejor calificados, no a los más brillantes, a los pecadores, a los cobradores, a los que el sistema había descartado. Ven, sígueme. Y el modelo era siempre el mismo. 3 dimensiones, siempre 3. Estar con Jesús, los pies. Ser como Jesús, el proceso. Hacer lo que Jesús hizo, la cabeza. Una falta y el evangelio queda desequilibrado. Y hoy vengo a preguntarles de cuál estás viviendo. Y ya estoy terminando. O sea, cue para que los músicos suban, porque sepan. ¿Estás buscando solo experiencias, presencia sin transformación, emoción sin fruto, intensidad sin amor real? ¿Estás solo trabajando en tu carácter, en ser transformado por él? Santidad sin gracia, corrección sin misión. ¿O estás solo haciendo la obra? Una actividad sin raíz, servicio con muy poca presencia y un ministerio sin transformación. Yo no sé ustedes, pero yo quiero las 3. Y yo voy a ser muy sincera con ustedes. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Sabe? Pues como cuando uno sabe que el Señor le está hablando a uno. Y yo por mucho tiempo pienso que realmente todos en diferentes etapas de nuestras vidas podemos estar más enfocados en una que en otra. El perfecto balance pues son las 3, ¿verdad? Pero yo estaba pensando y yo decía, en este tiempo yo creo que yo estoy en la número 1. Bueno, yo le estaba, Martín me dijo, anda, un lado de lo que vas a predicar. Y le prediqué la primera parte. Y cuando estaba leyendo la número 1 me dije, ¿ese eres tú? Y yo, ay, bendito, pero imagínate tú. Pero mira, estamos en un tiempo donde, como hablaba la semana pasada, there's a lot of performance. Queremos estar aquí y vernos perfectos. No queremos ser honestos. Queremos, ¿verdad? Que quizás los que están del lado de allá piensen que we got it all together. Pero la realidad es que todos aquí tenemos falta, tenemos áreas en las que tenemos que trabajar. Y hay que dejar de ser hipócrita. Hay que comenzar a hablar lo que uno experimenta aquí para que los que están del lado de allá, los que vienen de camino, puedan sentirse identificados y no sientan que hay que ser santo para estar aquí, porque uno no va a llegar a ser, o sea, santo es el Señor. No es por nuestra fuerza, es por las fuerzas de Él. Y yo estaba analizando y yo decía, Señor, que de hecho le dije al pastor, no me ponga en 3 años más. Ya esta es la última vez que predico este año. Y yo decía, ¿por qué este mensaje? Y yo lloraba mientras hacía el mensaje, porque sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando. Porque a mí me encanta estar con Jesús. A mí me encanta la presencia del Señor.
pero quizás por heridas del pasado, por traiciones, porque Dios me ha dado el privilegio de poder estar cerca de muchos pastores y veo y he visto los golpes, como las personas más cercanas a uno los traicionan. Y yo, como les dije, amo la presencia y he estado haciendo su obra. Pero siendo honesta con ustedes, me ha aguantado un poco en ser completamente transformada por Él. Porque yo sé que ser completamente transformada con Él, y para ser un buen discípulo hay que abrirse con los que están a nuestro alrededor. Y quizás también por lo que he experimentado, ¿verdad?, en el lado laboral, mucha envidia. Así que yo siempre mantengo mi círculo bien pequeño. Pero el Espíritu Santo me hablaba, me decía, there has to be more. Porque no te he bendecido para que eso se mantenga entre tú y yo. Te he llamado para también ayudar a los que están a tu alrededor. Y así yo me veía. Me encanta estar contigo. Pero ¿qué estoy haciendo por los demás? Y yo públicamente aquí, y ustedes, o sea, esto es difícil para mí, pero públicamente aquí quiero pedir perdón, porque yo sé que muchas veces intentan hablar conmigo y yo a propósito corto la conversación egoístamente, porque no quiero que se acerquen a mí y la realidad, la raíz es que no quiero ser lastimada. No quiero darle mi confianza a alguien y que después sea destrozada. Pero eso es lo que nos llamó a hacer. Si Jesús fue traicionado, si los más cercanos a Él le dieron la espalda, si aquel con el que caminó por 3 años lo negó y otro lo entregó, ¿qué más podemos esperar nosotros? Y es tiempo de analizar dónde estamos y en qué área podemos mejorar. Tienen que ser las 3, porque si no vamos a estar en desequilibrio. No puede ser solo Él. Estamos llamados a ser transformados y a transformar. Estamos llamados a servir. No puede ser solamente trabajar en tu carácter. Tú no tienes que esperar a ser perfecto para comenzar a hacer lo que Jesús te llamó a hacer. No importa si tienes tatuaje, no importa si tienes falta. Mira, no importa, porque por eso fue que Él se sacrificó por ti y por mí. Porque esa sangre derramada iba a cubrir nuestra falta. Él se va a manifestar en nuestra debilidad. Tenemos que estar comprometidos con el Padre, pero tenemos que entender que Él es el único santo y el único perfecto. No importa cuántas veces puedas caer, Él está ahí para levantarte, porque no es por su fuerza, no es por tu fuerza, es por la fuerza del Espíritu Santo. Eso es intencional. El que tú falles, el que esta carne te traicione, es intencional para que necesites su presencia para continuar caminando en esta trayectoria. Y podemos amar el servicio. Podemos amar a aquel que nos dio la asignación.
Eso lo tenemos que hacer por encima de nuestro llamado. Porque como decía, somos apasionados. Mira, queremos hacer la obra para el Señor. Queremos hacer que si actividades, queremos hacer eventos. No que si quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hablarle a fulano de tal. Ajá, pero estás yendo a la fuente. ¿Qué es lo que vas a dar si no estás lleno? Es tiempo de analizarnos y dejar de ser hipócritas con nosotros mismos. Todo el mundo aquí tiene una falta y un área que tenemos que mejorar. Y tenemos que entender que la única fuente para nuestro éxito es Jesucristo. Tenemos que volver a la raíz. Aquel que se sacrificó por ti, por mí. Levántese y póngase sobre sus pies en esta mañana. Porque Jesús está aquí para recordarte que tienes que estar conmigo. Tienes que ser como yo. Y tienes que hacer lo que te envié a hacer. No basta solamente con venir domingo tras domingo. Hay una asignación que ha sido declarada sobre tu vida. Y tienes que entender que no tienes que ser perfecto para llevarla a cabo. Solo necesitas a Él. Tener un corazón abierto para ser transformado por Él. Y después comenzar a hacer lo que Él hizo. Ahora no quieras hacer lo que Él hizo sin estar con Él y sin pasar por la transformación. Porque ahí, como dice como estaba mencionando ahorita, comienza a discipularte lo que está allá afuera. El mensaje comienza a aguarse porque queremos agradar a los que están a nuestro alrededor. Ya no importa lo que Jesús te dijo, ya no importa la directriz. Ahora es que yo quiero agradar al que está al lado mío y quiero llegar más adelante y quiero llenar la iglesia y quiero hablar con todos los que están a mi alrededor. Eso está perfecto, pero no podemos olvidarnos de quién es la fuente. Esa fuente es Jesucristo. Tenemos que tener las tres. Y yo me comprometí con el Señor. Yo le dije, bueno, ya estoy contigo. Y estoy haciendo claramente lo que me llamaste a hacer, aunque no quiera. Ahora es tiempo de una verdadera transformación en mi vida. ¿Y cuántos aquí quizás hemos tenido miedo por quizás los que están alrededor de ser totalmente transparente y decir, yo no he sido transformado todavía? Hay cosas que yo no estoy haciendo, cosas que el Señor y el Espíritu Santo me ha llamado a hacer. Y son por heridas que todavía no has querido sanar. Pero déjame decirte, ya estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto y está demandando algo sobre ti. ¿Y sabes algo? La vida de los que están a tu alrededor está atada a tu obediencia. Es tiempo de caminar en lo que el Señor nos ha dado. Sí, la traición va a venir. Sí, el dolor va a venir, las pruebas van a venir, pero como decía durante la adoración, Él no ha prometido una trayectoria perfecta, solamente ha prometido estar contigo cada paso. Y si has sentido identificado con este mensaje, ahí donde estás, le pido a todo el mundo que cierre sus ojos. Cierren sus ojitos. You were called for more. Fuiste llamada más. No te resistas a la transformación. Santo eres, Señor Jesús. Ahí donde estás, comienza a reflexionar. Comienza a reflexionar y analizar tu vida. Hoy Dios te dice, la intimidad que busca no es solo para que tú la disfrutes, es para transformarte y para enviarte. También dice, Dios no tiene
no te tiene en formación para que te quedes en formación para siempre. En algún punto el discípulo sale con el rabino. Hoy es tu día para decir: estoy listo para ejercer ese llamado que tienes sobre mi vida, Señor. Y para los que solo están haciendo la obra, para. Solo por un momento para. Antes de que el Señor te envíe, quiere tenerte. Antes de que cargues el aceite en la cabeza, necesitas haber estado a sus pies. Y para los que dejaron ese primer amor, recuerda cuando el servicio no era una carga, cuando ibas sin que nadie te lo pidiera, como llamó Jesús a Marta 2 veces. Con ternura regresa, porque el fuego no se apaga, se cultiva.